todos los miembros de la corporación, si les parece, y en punto comenzamos esta sesión extraordinaria, que en primer lugar y el primer punto del orden del día sería votar la urgente convocatoria de la misma. Pasaríamos a votar la urgencia, votos a favor de la misma. Quedaría aprobado y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería presentación del Plan Económico Financiero para el periodo 2019-2020, es dar cuenta. Por tanto, tiene la palabra el señor interventor o la señora secretaria, quien consideren oportuno. Si me permiten los señores y señoras concejales, a los grupos políticos se les informó en la comisión ampliamente del Plan Económico Financiero por parte de la intervención, y si les parece, como es una cuestión meramente de trámite, que cuando se ha de aprobar tiene que ser dentro del periodo correspondiente que conocen ustedes, pues dale el dictamen la señora secretaria y pasaríamos, ya nos daríamos por enterados, ¿de acuerdo? Sí. La Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior queda enterada del contenido íntegro de la presentación del informe de intervención número 4/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 sobre el Plan Económico Financiero para el periodo 2019-2020, según consta y procede a detallar el interventor municipal. El señor interventor tiene la palabra. Gracias. Bueno, como ayer ya se comentó en la comisión, como consecuencia de la liquidación del presupuesto que se realizó el 29 de abril de este año y la incursión por parte del Ayuntamiento del incumplimiento de la regla fiscal de regla de gasto recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, es necesaria la realización de un plan económico financiero, tal y como se denota de la misma ley que acabo de mencionar. Es necesario en el plazo de un mes su presentación ante, en este caso, el Pleno de la Corporación Municipal para dar cuenta de esta actuación. Ayer en la comisión expliqué de manera pormenorizada cuáles iban a ser los aspectos que voy a poder empezar a desarrollar de manera genérica y similar a como lo hice ayer, y cualquier duda pues me puede interrumpir al efecto. Y de conformidad con el artículo 23, como está diciendo de la ley orgánica, es necesario en el plazo de un mes desde el incumplimiento presentarlo, que es la obligación que estamos desarrollando aquí, en este caso hacia mi persona, y en el plazo de 2 meses desde su presentación, es decir, 2 meses desde el día de hoy, su aprobación por parte del Pleno. Ayer se me preguntó por parte de algún miembro de la Comisión de Hacienda qué pasaría si en caso de que no se aprobase dicho plan. Si nos vamos al artículo 25 de la ley orgánica, podemos ver cómo las causas, las medidas coercitivas en caso de falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento del mismo, serían aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de créditos o, en su defecto, la obligatoriedad de depositar ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un depósito por un importe determinado. En el caso de que no se desarrollase, también estaría posteriormente el requerimiento hacia el presidente de la corporación para que se instara al cumplimiento de dicha obligación. Como entiendo que eso no va a pasar, entonces paso ya directamente a detallar el plan económico financiero. El plan económico financiero se basa en 4 puntos, una fase introductoria en el cual se comenta cuáles son en esencia la teoría de la ley de estabilidad presupuestaria en relación a la regla de gasto. Posteriormente se desarrollarían cuáles serían las fases en las cuales se compone el mismo plan, y se adjunta el informe de liquidación del presupuesto desarrollado en este caso por Javier, en la cual se constata el incumplimiento de esta regla fiscal. En segundo lugar estaría una fase de situación inicial, causas, diagnóstico y previsión, en las cuales se desarrolla la situación de los últimos 3 años, de la ejecución, de la liquidación de los últimos 3 años, en los cuales se compara cuáles son las distintas magnitudes que se han desarrollado a lo largo de los años y las causas que se han podido dar. Como digo en mi informe,
La situación económica del ayuntamiento es buena, sin embargo, sí que hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2018 se ha superado el límite de gasto que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No hay que confundir, como ayer dije, el límite de gasto permitido con la ejecución del presupuesto. Aunque algunas personas, algunos concejales tienden a decir que no se ejecuta en su totalidad el presupuesto, nada tiene que ver, porque la regla de gasto, esta regla fiscal, se computa con las obligaciones reconocidas netas, que en ningún caso tienen que ver con las previsiones definitivas del presupuesto. Por lo tanto, como ayer hablando con Javier, la regla de gasto se computa en los capítulos 1 a 7, más o menos los ajustes SEC que realiza el ajuste del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y entonces suele ser normalmente un poco inferior a lo que suele ser el presupuesto definitivo. Pero como en este caso pues no se llega a ejecutar el presupuesto en su totalidad, por lo tanto no es equivalente en términos totales. Por lo tanto, esa es una de las principales características que he querido remarcar para que no haya confusión. Posteriormente, si nos vamos a una de las tablas en las cuales hago una comparativa del porcentaje de obligaciones reconocidas netas de los últimos años, se ve claramente cómo las obligaciones reconocidas netas han ascendido en un porcentaje bastante elevado, y eso ha implicado que se incumple la regla de gasto, principalmente derivado de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. Sin embargo, vemos cómo dentro de las previsiones, si se continúa con la tendencia a ejecutar el presupuesto en estos mismos parámetros, siguiendo con la ejecución que se ha realizado este año, no se llegaría a incumplir. En cuanto a las previsiones que se establecen dentro del mismo, nos encontramos con que el gasto computable para el ejercicio 2019 sería de 13.156.000, ya que nos permite, en este caso el Plan Económico Financiero, coger de referencia la tasa de incumplimiento. Es decir, este año nos hemos situado en un incumplimiento 10 puntos porcentuales de lo debido, en este caso creía que era 12 o 16% de lo debido. No cogemos la tasa del año 17, sino cogemos la del incumplimiento, lo cual nos permite seguir manteniéndonos en los gastos que este año se han realizado. Quiero decir con esto que si en el año 2019 hiciéramos exactamente los mismos gastos que en el año 2018, estaríamos cumpliendo y por lo tanto no habría ningún problema. Más aún, para mayor abundamiento, nos permite no solamente gastar lo que se ha gastado, gastar lo que se ha gastado este año 2018, sino también con el incremento de la tasa porcentual de la tasa de referencia, ¿de acuerdo? Y para el año 2020 pues sería exactamente igual, porque no solamente con los que se hubiese gastado en el 2019, sino también incrementado en la tasa de referencia. Por lo tanto, en principio, la previsión que se hace por parte de esta intervención es que es viable desarrollar la actividad más o menos ordinaria del ayuntamiento sin ningún tipo de alteración anormal o fuera de lo común. Posteriormente, en el tercer apartado, la segunda fase, medidas, descripción, cuantificación, calendario y proyecciones. En esencia, las medidas a adoptar, en primer lugar, sería la de adecuar los gastos a los ingresos, es decir, controlar en esencia los gastos que se deben desarrollar por parte de la corporación, en este caso la corporación entrante, en la cual no debería superar los límites que se han establecido. En este caso, las previsiones de gasto máximo posible de 13.156.000 para el 19 y 13.524.000. ¿De acuerdo? Entonces, que estos importes son superiores a lo que en teoría este año 2018 se han ejecutado, por lo tanto no tendría por qué haber problema, pero bueno, desde intervención se informará trimestralmente y así como a final de año de que efectivamente no se superen. Es cierto que este plan económico tiene una ventaja, que es este caso, que nos permite mantenernos el mismo nivel de gasto o incluso elevarlo ligeramente, pero sí que no permite en ninguno de los casos incumplirlo. ¿Por qué? Porque en el caso de incumplimiento del plan económico financiero, en aquel importe
que superásemos el incumplimiento del límite de gasto, al año siguiente tendríamos que adoptar obligatoriamente un acuerdo de no disponibilidad por ese mismo importe. Quiero decir, este año tenemos como límite de gasto 100, nos gastamos 110, al año siguiente tendríamos que acordar esa no disponibilidad por ese 10 que hemos excedido. ¿Me comprenden? De acuerdo. Entonces, tanto para un año como para otro. Entonces sí que es cierto que es laxa esta serie de medidas a la hora de aplicarlas, pero también son muy restrictivas desde el punto de vista de que no permiten un segundo incumplimiento en el periodo de vigencia del plan, es decir, hasta 31 de diciembre de 2020, hasta la liquidación del mismo. Eso sí que les tiene que quedar claro porque es una premisa importante a la hora de tener en cuenta. Y en cuanto a la segunda de las medidas, pues la de utilizar el remanente de tesorería para gastos generales como fuente de financiación, pues evidentemente ayer me preguntaban también si se podía realizar inversiones financieramente sostenibles. Efectivamente se pueden realizar, pero siempre y cuando condicionado a la utilización del remanente de tesorería o la capacidad de financiación, el importe que sea inferior, en este caso la capacidad de financiación, siempre y cuando primero se saldase la deuda de la cuenta de acreedores de ejercicios anteriores y la deuda pública de la entidad, es decir, los 167.000 euros que se concertaron durante el ejercicio pasado. Y una vez ya se podría llevar a cabo inversiones financieras sostenibles por el importe que es restante de la capacidad de superávit de la entidad. Posteriormente, en cuanto a las medidas concretas de ajuste, pueden ver cómo esos cuadros son los que se establecen por parte de la plataforma que el Ministerio de Hacienda pone a disposición para la elaboración de los planes, los cuales están tasadas, y únicamente nos dedicamos a rellenar y a cuantificar las medidas que se deben de adoptar para el cumplimiento de los parámetros fiscales conforme a la ley orgánica. En este caso, como ya les he advertido antes, es necesario controlar el gasto. Las medidas de carácter cuantitativo son de importe cero. ¿Por qué? Porque, como ya les he dicho, si durante el año 2019 nos superamos lo que nos hemos gastado en el 2018 más lo que nos permiten gastar, estaremos cumpliendo ya. Entonces se ha considerado, para limitar en la medida de lo posible, cuanto menos mejor, las posibilidades de gasto a este ayuntamiento, pues considero que es una actitud positiva y que se podría sacar adelante de esta forma. A su vez, también de forma comparativa con otra serie de ayuntamientos de la provincia, a través del asesoramiento de la Diputación Provincial, son las medidas tipo, medidas modelo que se suelen adoptar en este tipo de casos, en los cuales la situación económica de la entidad no es grave, ¿de acuerdo? Sino simplemente ha sido un exceso de gasto durante un ejercicio concreto y determinado, no ha sido nada más. Por ello, las medidas, pues como pueden leer de manera más pormenorizada y concreta dentro de los cuadros, es la de no aprobación de modificaciones presupuestarias que conlleve de forma cierta y segura inestabilidad e incumplimiento de la regla de gasto. Es decir, que previsionalmente todas aquellas actuaciones que se realicen, pues que no conlleven el incumplimiento, o así como adecuar los gastos a los ingresos de acuerdo con el presupuesto de sus modificaciones, es decir, controlar el gasto, en esencia lo que quiere decir. No hay acuerdos de no disponibilidad porque en principio prevemos que no se vaya a incumplir el plan, pero no adoptar ese tipo de medidas, y tampoco acuerdo de racionalización del sector público, acuerdo de conformidad con el artículo 116 bis. No vamos a eliminar de momento ninguna entidad dependiente del Ayuntamiento de Rastro porque no considero que sea necesario para el cumplimiento de esta regla fiscal. En cuanto a los efectos de las medidas, tanto la historia presupuestaria como la regla del gasto, ya he dicho que cuantitativamente son de efecto cero, porque simplemente es de control del gasto para no superarlo en la cuantía, y por eso se pueden extrañar si a lo mejor aparece que los efectos durante el ejercicio 2019 y 2020 la mayoría de las tablas son de carácter cero, ¿vale? No tienen volumen económico. Tampoco en la regla de gasto, y en las proyecciones de los objetivos posteriormente se hace tanto la regla de gasto como la estabilidad presupuestaria una proyección de cuál va a ser la tendencia del ayuntamiento en el resto de reglas fiscales, en este caso con la estabilidad presupuestaria que suponiendo que vamos a gastar el máximo que cuantitativamente nos permite,
tendríamos una estabilidad presupuestaria en el 2019 de 28.000 euros y para el ejercicio 2020 de unos 44.000 euros, suponiendo que nos gastáramos lo máximo que nos permite, porque hemos intentado con Sandra establecer que nos íbamos a gastar el límite que nos permite con los incrementos que actualmente se han fijado, y en principio se tiene que cumplir. De hecho, es que el programa no te deja aprobarlo si estás incumpliendo. Entonces, estas son las previsiones. Y posteriormente, en cuanto a la regla de gasto, evidentemente es de cumplimiento y los efectos económicos de ese aspecto son cero. En cuanto a la sostenibilidad de la deuda comercial, hemos incluido lo que actualmente tenemos en esa partida, aunque sí que es previsible que de aquí a menos de 6 meses la hayamos eliminado, pero por curarnos en prudencia, por seguridad, la hemos incluido en un hipotético caso que pudiera estar durante el ejercicio 2019. Ya en el ejercicio 2020 esta la hemos reducido considerablemente porque creemos que evidentemente vamos a cumplir con ella y vamos a reducirla en este aspecto. Por último, en cuanto a la sostenibilidad financiera de la deuda pública, hemos incluido efectivamente los 167.500 euros del préstamo durante este ejercicio 2019, pero sí que es cierto que en el ejercicio siguiente ya hemos considerado que se iba a eliminar este importe de la deuda. Y sí que es cierto que hemos incluido los 70.000 euros de la Asociación de Promoción Turística, la línea de crédito, porque tampoco por curarnos en salud, por decir, bueno, si no se ha llevado a su eliminación, pues ahí la tenemos para no eliminar deuda que a lo mejor no sabemos si se va a liquidar o no de forma definitiva. Y por último, ya les digo que acabo con el control de seguimiento del plan, que se deberá realizar de manera periódica a lo largo de todo el año y en el cual deberemos informar por parte de intervención de la buena marcha o no de la ejecución del presupuesto en relación a las magnitudes que se deben de valorar en el mismo y que eso nos permita efectivamente el cumplimiento del plan. Ya les digo que todo este acto tiene mera obligación de dar cuentas, de informar, como consecuencia de la obligatoriedad de la misma y de todas formas de que ustedes tengan conocimiento de esta medida. Es cierto que algunos de los que están aquí no van a repetir durante el mandato siguiente, pero consideramos con la secretaria y hablándolo con algún técnico del ayuntamiento que como era una mera dación de cuentas, una mera actividad de presentación, pues entendimos que a pesar de que estamos en este periodo de impasse entre una corporación y otra, no consideramos que fuera no hubiera ningún inconveniente, de cara a su presentación, ya que en el plazo de 2 meses desde hoy es necesario su aprobación por parte del Pleno que se constituya a partir del 15 de junio. Así que nada, muchas gracias por su atención y cualquier duda, aclaración, aparte de que bueno, estamos arriba, como siempre, pues estaré a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, señor interventor. Yo sí que quiero agradecer en nombre de la corporación el esfuerzo que ha supuesto para el nuevo interventor y su equipo la redacción de este plan una vez en este corto espacio de tiempo desde que tomó posesión, ¿no? Yo creo que hay que agradecérselo porque me consta además que incluso los domingos por la tarde aquí ha estado trabajando hasta que la ha concluido, ¿no? Por tanto, gracias en nombre de la corporación. Habrá un pleno posterior donde podremos intervenir en el siguiente, es decir, 3 días antes de la toma de posesión, creo que será más o menos así, habrá la reunión de las comisiones correspondientes para aprobar el acta y el pleno ya para cerrar la sesión y aprobar las actas correspondientes, y entonces la palabra la tendrán todos ustedes para poder despedirse o decir las palabras que consideren oportuno. ¿De acuerdo? Pues nos daríamos por enterado por la dación de cuenta y la extensa explicación que nos ha dado el interventor y se levantaría la sesión. Muchas gracias.